Mi ex esposo ganó la lotería y la bruja de mi hermana lo empezó a seducir, y empezaron a salir juntos. Pero yo mantuve mi boca cerrada, hasta que 7 meses después, descubre por qué no le dije nada. ¿Sabías que hay personas que solo te abrazan cuando huelen que estás a punto de volverte inalcanzable? El mensaje llegó a las 3:17 de la madrugada. Chris no dormía, no podía. Había pasado las últimas horas mirando el techo de su apartamento vacío, preguntándose si era real. El billete estaba ahí, sobre la mesa, junto a la copa de vino medio vacía. No era una fantasía ni un malentendido. Era el ganador. $5 millones. La Lotería Nacional. Su nombre, su número, su premio. Lo primero que sintió no fue alegría. Fue una oleada de ansiedad tan punzante que sintió que le faltaba el aire. Se levantó, fue al baño, se miró al espejo. Mismo rostro, mismos ojos. Todo igual, pero algo ya era distinto. No era rico todavía, no oficialmente. Pero en el momento en que su rostro saliera en la web oficial, en las noticias, su vida ya no le pertenecería. Esa era la parte que más lo aterraba. Y también la parte que más le dolía no poder compartir con ella. Rachel. El mensaje no era de ella. Era de Ethan, su mejor amigo, que seguramente ya lo había visto en los resultados en línea. «Soy tu mejor amigo o ya tengo que hacer fila», escribió, acompañado de una foto de una maleta vacía. Chris soltó una risa tensa, casi como un reflejo automático, y dejó el celular a un lado. Él y Rachel llevaban separados 7 meses. El divorcio estaba firmado, archivado y procesado. Legalmente, eran extraños. Pero emocionalmente, nadie sabía definirlo. Ellos menos que nadie. A veces comían juntos. Otras veces no se hablaban por semanas. Había intentos de acercamiento, momentos de ternura, y también silencios demasiado prolongados. Lo cierto era que ni uno ni otro había cerrado la puerta del todo. Horas después, ya de día, el teléfono no dejaba de sonar. Medios locales, conocidos que no veía desde el colegio, una prima lejana que juraba que siempre lo quiso como un hermano. El mundo se volvió pegajoso, ruidoso, lleno de gente con voz demasiado dulce. Y entre todos esos mensajes, apareció uno que congeló todo el ruido. «Rachel, ¿podemos hablar hoy?» «Solo hablar». Chris respondió con un simple sí. No necesitaba más. No había sarcasmo, ni doble intención. Era un sí desnudo, sincero. Parte de él deseaba que ella lo abrazara y le dijera que estaba feliz por él. Otra parte tenía miedo de que, como todos los demás, viniera a pedir algo. Y una tercera parte, solo quería verla, sin importar el motivo. Se encontraron en la cafetería de siempre, la misma donde solían ir antes de separarse. Ella llegó con su abrigo gris claro, el que siempre le hacía parecer más frágil de lo que era. Lo saludó con un beso en la mejilla, se sentaron, y al principio, no hablaron del dinero. «Vi las noticias», dijo Rachel, finalmente. «No te preguntaré si es real. Se te nota en los ojos». Chris asintió. Tenía miedo de hablar y sonar arrogante, o peor, cambiado. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Y creo que sí. Pero, todo es raro. Es como si de pronto no supiera quién soy». Rachel lo miró con una mezcla de ternura y distancia. Sabía que él no era de los que se mareaban con el poder. Pero también sabía que el dinero no cambiaba a la gente, solo revelaba lo que ya estaba escondido. «O vas a tener que decidir en quién confiar, y rápido». Chris desvió la mirada. En el fondo, deseaba que ella estuviera con él para enfrentar lo que venía. Pero no podía pedírselo. Ya no eran nada. O eso se suponía. 2 días después, apareció Emma. Llevaba 2 años sin ver a su hermana menor. La última vez que se cruzaron fue en una cena familiar incómoda, donde Emma se retiró antes del postre, ofendida porque Rachel no quiso prestarle dinero para una emergencia. Chris la recordaba como alguien impulsiva, encantadora cuando quería, y destructiva cuando se aburría. «¿Así que ahora eres el soltero más codiciado del país?», y dijo Emma, entrando a su departamento sin pedir permiso, como si nunca se hubieran distanciado. Chris se congeló. No sabía cómo había conseguido su dirección. No se lo preguntó. Ya sabía que con Emma, algunas cosas era mejor no saberlas.
Hola, Emma. ¡Qué sorpresa! Vi tu cara en todos lados. Fue imposible no venir a verte. Además, te debo una felicitación y un café. Chris no dijo que ya había tomado café. No quería parecer grosero. Ella hablaba con una sonrisa afilada, como quien dice algo amable solo para esconder el veneno. ¿Y Rachel? Preguntó de pronto, como si fuera casualidad. Está bien. Hablamos hace poco. Emma se sentó en el sofá como si fuera suyo. Tú siempre fuiste demasiado bueno para ella. Ella no lo supo ver, pero ahora, bueno, digamos que tiene que vivir con eso. Chris frunció el ceño. Esa frase tenía filo. Y por alguna razón, le incomodó más de lo que debería. A lo largo de la semana, Emma comenzó a aparecer con frecuencia. Siempre con una excusa: traía comida, decía que pasaba por el barrio, o necesitaba un consejo. Cada visita se volvía más íntima, más invasiva. Y Chris, aún procesando su nueva realidad, no tenía energía para poner límites. O quizá, inconscientemente, estaba buscando sentir que alguien lo admiraba sin condiciones. Pero no era admiración. Era estrategia. Rachel lo notó rápido. Cuando un día fue a dejarle un libro que había olvidado, encontró a Emma en pijama en su casa. ¿Tú pasas la noche aquí?, preguntó Rachel, sin levantar la voz, pero clavando la pregunta como un puñal. Solo estaba ayudando a Chris con unas cosas. Ya sabes, ser familia, respondió Emma, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Rachel no respondió. Solo lo miró a él. Y él no dijo nada. Porque no sabía qué decir. Porque no había hecho nada malo, pero todo se sentía mal. Esa noche, Rachel se fue sin decir adiós. Y Chris sintió algo quebrarse. Emma aprovechó. Comenzó a hablarle de su vida, de lo sola que se sentía, de lo difícil que había sido crecer a la sombra de Rachel. Lo abrazaba por cualquier motivo. Lo miraba de forma distinta. A veces pienso que tú y yo habríamos sido perfectos si nos hubiéramos conocido en otro contexto, le dijo, acariciando su hombro. Chris no respondió. El silencio era más seguro. Un viernes por la noche, después de una cena que Emma había preparado, Chris bebió un poco más de lo normal. Emma también. La conversación se volvió más íntima. Ella hablaba de sus sueños, de formar una familia, de lo bonito que sería tener a alguien como él a su lado. No estoy lista para enamorarme, dijo Emma, pero contigo, me asusta lo fácil que sería. Y entonces, lo abrazó. Largo, cálido, como si él fuera su ancla en un mar que solo ella entendía. Fue en ese instante que Rachel apareció. No había tocado el timbre. Tenía una llave de antes. Entró sin hacer ruido, con una carta en la mano que había escrito días atrás. Una carta donde se despedía, donde aceptaba que su historia con Chris había terminado, donde le agradecía los momentos buenos y le pedía que no dejara de ser el hombre que ella había amado. La carta cayó al suelo cuando vio la escena. Emma abrazando a Chris. Chris sin rechazarla. Y por un segundo, sus ojos se encontraron. Rachel no dijo nada. No gritó. No hizo una escena. Solo los miró, recogió la carta sin leerla, y salió por donde había entrado. Chris quiso correr tras ella. Pero no lo hizo. Porque Emma lo sostuvo del brazo, y susurró, ella ya tuvo su oportunidad. Esta vez, es mi turno. Y Chris, por primera vez desde que ganó la lotería, sintió que su vida ya no le pertenecía. El premio era real. Pero la herida, también. Y recién estaba comenzando a sangrar. Chris no podía dormir. Esa noche, el abrazo de Emma se sentía como una camisa de fuerza emocional. El calor de sus brazos aún le pesaba en el pecho, pero no en forma de afecto, sino como una presión que parecía escarbar en su conciencia. Se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos, escuchando los ruidos mínimos del departamento, el crujido de la madera, el tic-tac suave del reloj de cocina, el ronroneo leve del refrigerador. Todo sonaba más fuerte cuando el alma estaba vacía. Pensó en Rachel. En sus ojos cuando los descubrió. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo ese silencio absoluto que dolía más que cualquier bofetada. Esa sonrisa final no tenía rastro de sarcasmo. Era una sonrisa que decía lo sabía.
Y lo que más lo inquietaba era no entender que sabía ella que él no. Porque Rachel no era una mujer ingenua. Podía hacer muchas cosas, pero nunca ciega. A la mañana siguiente, Emma preparó el desayuno como si fueran una pareja. Vestía su camisón de seda y tarareaba una melodía sin tono mientras freía huevos y partía tostadas. Se comportaba como si lo de anoche hubiera sellado algo entre ellos. Como si ya hubiera ganado. Pensé que podríamos ver una película después, dijo ella mientras servía café. Estoy libre toda la semana, y supongo que tú también. Chris intentó ser amable. No tenía fuerza para enfrentamientos. Emma, necesito un poco de espacio. Han pasado muchas cosas y... Ella se sentó a su lado. Lo miró con una mezcla extraña de dulzura y control. No tienes que decir nada. Sé que lo de anoche te sacudió. A mí también. Pero no podemos huir de lo que sentimos. Chris no respondió. Tenía las palabras atoradas, como si su garganta supiera que cualquier cosa que dijera sería usada en su contra. Rachel, por su parte, estaba lejos de dejar todo en manos del destino. Esa mañana fue a visitar a una amiga suya, Olivia, que trabajaba como enfermera en una clínica privada. Rachel llevaba días con la sospecha. Había visto a Emma hablando con un hombre en un parque semanas atrás, en una conversación que claramente no era fraternal. Se habían abrazado, pero no como dos viejos amigos. Había algo más. Rachel no lo había mencionado entonces, pero ahora todo encajaba de forma siniestra. ¿Puedes averiguar si Emma ha estado en tu clínica en los últimos meses? Preguntó Rachel en voz baja. Olivia frunció el ceño. Eso puede meterme en problemas, lo sabes. Lo sé. Pero esto no es chisme. Es serio. Hay un hombre peligroso en el medio. Alguien que la usó o que ella está usando. Necesito saber si está diciendo la verdad. Olivia dudó un momento, luego se levantó sin decir palabra. Regresó 15 minutos después con una expresión grave. No te puedo dar detalles, pero te diré esto. Hay una prueba de embarazo positiva en su historial, y es de hace 6 semanas. Lo interesante es que fue registrada con otro apellido. Uno que ni siquiera es el suyo. Rachel tragó saliva. ¿Qué nombre? Luca. Rachel se quedó helada. No podía ser coincidencia. Luca era un hombre del que su hermana hablaba en voz baja. Un tatuador, con antecedentes por agresión, que había sido visto varias veces entrando a bares con Emma hace unos meses. La rabia no la dominaba. Lo que sentía era algo más frío. Era determinación. Ya no se trataba solo de recuperar a Chris. Era evitar que su hermana arruinara su vida por completo. Emma no perdió tiempo en continuar con su obra teatral. 2 noches después, fingió un desmayo. Estaban viendo televisión, y en medio de una escena dramática, su cuerpo se desplomó lentamente al suelo, con una mano en la frente, como si hubiera ensayado cada movimiento. «Emma», gritó Chris, agachándose a su lado. Ella abrió los ojos lentamente, como en una película barata. «Estoy bien, debe ser la presión, los cambios hormonales». Chris, aunque escéptico, la llevó al sillón, la cubrió con una manta y le preparó una bebida con azúcar. Su cabeza daba vueltas. La palabra hormonal resonaba con fuerza. ¿Estás embarazada? Ella no lo negó. Tampoco lo confirmó. No quiero hablar de eso, no todavía. Chris sintió un nudo en el estómago. Esa no era una respuesta. Era una amenaza envuelta en tristeza. Esa noche, mientras Emma dormía en la habitación de invitados, él revisó su bolso, buscando un termómetro o algún medicamento. No sabía qué esperaba encontrar. Lo que encontró fue una bolsa con papeles arrugados, recibos y una prueba de embarazo usada. El papel estaba desgastado, pero la fecha era visible. 6 semanas antes de que Emma reapareciera en su vida. Supo en ese instante que algo no encajaba. Nada encajaba. A la mañana siguiente, la confrontó con cuidado. ¿Hace cuánto sabes que estás embarazada? Emma se tensó. ¿Por qué preguntas eso? Porque encontré la prueba. No fue reciente. Estás mintiendo sobre los tiempos. Ella lo miró fijamente. ¿Le estás revisando mis cosas? Chris no respondió. Su silencio fue su respuesta.
¿Y si estoy embarazada? ¿Y si es tuyo? No hemos, tú y yo no hemos. ¿Estás seguro? Después de esa noche, Chris retrocedió. Era cierto que habían bebido. Que ella lo abrazó. Que él se dejó llevar, pero no recordaba haber cruzado esa línea. No recuerdo que haya pasado nada, Emma. Lo sabría. Ella se levantó, furiosa. Eso es lo conveniente, ¿no? No recuerdas. Pero yo sí. Y si no estás conmigo, si decides no aceptar esto, me vas a perder. Vas a perder al hijo que podría ser tuyo. Fue entonces cuando Rachel llegó. Tocó la puerta como si no supiera lo que estaba a punto de desatar. Chris abrió. Rachel entró con una carpeta en la mano. Emma la vio y se puso de pie, desafiante. ¿Qué haces aquí? Y dijo Emma. Rachel ignoró la pregunta. Y Chris, tengo que hablar contigo. A solas. Chris dudó. Emma se adelantó. No. Lo que tengas que decir, lo dices aquí. Rachel miró a su hermana con calma. Tu embarazo es real. Pero el padre no es Chris. Se llama Luca. Tatuador, 32 años, antecedentes por agresión en 2 condados. Tú misma lo acompañaste a la clínica donde te hiciste la prueba. No usaste tu apellido. ¿Por qué? Emma palideció. No esperaba que alguien hubiera atado los cabos. No sabes de qué hablas. Rachel abrió la carpeta. Mostró un informe, una imagen, un nombre. Sé exactamente de qué hablo. Y Chris también lo va a saber. Porque si tú eres capaz de mentirle sobre algo así, ¿qué más estás dispuesta a hacer? Emma se tambaleó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas limpias. Eran el reflejo de una mente arrinconada, no de un corazón roto. Está bien, dijo al fin, con voz temblorosa. Sí. Estaba embarazada de Luca. Pero me dejó. Me dijo que no quería al bebé. Me golpeó. Eso no te dice nada, Chris. ¿No entiendes por qué necesitaba encontrar a alguien que no me tirara a la calle como basura? Chris sintió que el suelo se inclinaba. ¿Entonces viniste a mí, para reemplazarlo? Emma lo miró con ojos vacíos. Te elegí porque eres bueno. Porque no me ibas a dejar. Porque podía construir algo contigo. Tú no querías a Rachel, ya estaban divorciados, ¿por qué no podía intentarlo? Rachel la miraba como si ya no reconociera a su propia sangre. No buscabas amor. Buscabas un salvavidas. Emma alzó la voz. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿No fuiste tú quien firmó los papeles primero? ¿No fuiste tú quien lo dejó por orgullo? Rachel no respondió. Porque no estaba ahí para pelear por Chris. Estaba ahí para salvarlo. Y yo no vine a pelear por él. Vine a protegerlo de ti. Emma, derrotada, rompió en un llanto seco, forzado. Chris no la abrazó. No se movió. Solo la observó. Como si por primera vez viera a la verdadera Emma. El silencio llenó el cuarto. Pesado. Incompleto. Rachel dejó la carpeta sobre la mesa y se marchó sin mirar atrás. Emma se sentó en el suelo, abrazando sus piernas, murmurando palabras que Chris ya no quería escuchar. Esa noche, él empacó sus cosas. Se fue del departamento por unos días. Necesitaba pensar. No en Emma. No en Rachel. En sí mismo. Porque cuando el vacío te seduce con una caricia, es difícil distinguir amor de manipulación. Y a veces, el amor solo sirve para disfrazar una herida que no quiere sanar. Chris se refugió en una cabaña que había comprado meses antes de que el mundo se enterara de su golpe de suerte. Era una estructura de madera simple, rodeada de árboles retorcidos y un lago que parecía inmóvil, como si también observara en silencio el desastre que se avecinaba. Había empacado deprisa, apenas ropa, café y el cuaderno donde solía anotar pensamientos que no se atrevía a decir en voz alta. El aire allí era más denso, como si el bosque supiera algo que él aún no. Dormía mal. No porque el colchón fuera incómodo, sino por la forma en que los recuerdos se arrastraban por su mente como serpientes. Las palabras de Emma retumbaban en su cabeza,
Ese discurso de víctima disfrazada de amor verdadero. La forma en que lo miraba, como si lo necesitara para respirar. Y la voz de Rachel, firme, casi sin rencor, desenmascarando cada capa del teatro de su hermana. Todo parecía una obra escrita por alguien con sed de caos. En medio de esa confusión, Chris escribió 2 palabras en su cuaderno, Easy. Volvió a la ciudad 2 días después. Buscó a Eason. Su amigo era el único que no lo trataba diferente desde que ganó la lotería. Lo encontraba igual de sarcástico, igual de escéptico, y con una habilidad extraña para detectar mentiras incluso en las respiraciones. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre Emma, le dijo Chris sin rodeos. Eason se cruzó de brazos. No preguntó por qué. Solo asintió. ¿Querés saber si te está usando? ¿O si es más loca de lo que aparenta? Ambas. Eason no bromeó esta vez. Entendía que no era un tema para reírse. Acordaron reunirse en 2 días. Mientras tanto, Emma no se había quedado quieta. Había contactado a una abogada. Su nombre era Madison, una mujer que sabía moverse entre la legalidad y la ambigüedad con la precisión de un cirujano. Emma llegó a su oficina con un vestido blanco, maquillaje leve y voz suave, como si estuviera interpretando a una mujer frágil que solo buscaba seguridad. Quiero casarme con alguien. Es millonario. Pero necesito asegurarme de que, si algo pasa, yo tenga protección legal. Es un tema delicado, hay un bebé en camino. Madison la miró sin decir palabra por unos segundos. Había algo en los ojos de esa mujer que le sonaba familiar. Un brillo calculador que había visto antes. ¿Qué dijiste tu nombre era? Y Emma Dawson. Madison se quedó helada. ¿Nosotras no nos conocemos? Emma parpadeó. No lo creo, ¿por qué lo preguntas? La abogada abrió un archivo digital en su computadora. Tecleó unos nombres, y una foto apareció. La misma cara, 5 años más joven, con otro apellido. Una historia de manipulación emocional, acusaciones falsas de embarazo, intento de fraude de paternidad con un empresario casado. Y tú fuiste mi paciente en el programa de rehabilitación emocional en el centro Amberlicht. ¿Recuerdas? Emma cerró la boca. Su máscara se resquebrajó un poco. No sabía que eras tú, susurró. Madison respiró hondo. No puedo ayudarte, Emma. No con esto. Emma se levantó de golpe. ¿Y si te pago el doble? No se trata de dinero. Se trata de ética. Oh, por favor. Ética. Estás rodeada de divorcios y demandas por infidelidad. ¿Ahora te importa la ética? Madison se mantuvo firme. Hay algo en ti que no cambió en 5 años. Solo aprendiste a esconderlo mejor. Emma salió de esa oficina sin mirar atrás. No sabía que Madison, movida por el instinto de proteger a alguien inocente, escribiría un mensaje anónimo a Chris esa misma noche, citándolo en una cafetería. Usó un seudónimo para evitar sospechas. Mientras tanto, Eason regresó con información. Chris lo recibió en su departamento. Tenía los ojos hundidos y la mandíbula tensa. No había dormido. Eason sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. Tu instinto tenía razón. Emma no solo te mintió sobre Luca. También mintió sobre 2 embarazos anteriores. En ambos casos, fue descubierta antes de que las cosas se volvieran legales. Incluso hay una denuncia por acoso emocional. Y hay más. Chris se aferró al respaldo de la silla. ¿Y qué más? Conoció a un tipo llamado Alex. Es convicto, condenado por agresión a su expareja. Estuvieron juntos. Se separaron después de que ella denunció violencia, pero la denuncia fue retirada días después. Sospechosamente. Chris se quedó en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había alcanzado el punto en el que las palabras ya no servían. Está intentando obligarme a casarme con ella, dijo al fin. Cree que con el bebé puede manipularme. ¿Y vas a dejarla? Chris no respondió. Pero algo en su mirada decía que la decisión ya estaba tomada. Rachel lo llamó esa noche. Su voz era tranquila, pero contenía la preocupación de quien ha estado en guerra demasiado tiempo. ¿Estás bien? No. Pero al menos ya veo claro.
Oh, Chris, si decides estar con ella, si realmente piensas que puedes salvarla o que el bebé es tu responsabilidad, lo aceptaré. Él la interrumpió. No voy a casarme con ella. No voy a dejar que arruine mi vida. No otra vez. Rachel guardó silencio por unos segundos. De entonces, deja que te ayude. Al día siguiente, Emma recibió un mensaje con la ubicación de un restaurante. Chris quería hablar. Ella llegó puntual, con un vestido ajustado y una sonrisa forzada. En su mente, ya planeaba cómo conmoverlo, cómo seducirlo emocionalmente, cómo recuperar el control. Pero él no estaba solo. Rachel estaba ahí también. ¿Qué es esto? Y dijo Emma, sin sentarse. Una conversación honesta. Lo que nunca tuvimos, respondió Chris. Emma entrecerró los ojos. No tengo nada que decirte, Rachel. Esto es entre Chris y yo. Lo que le hagas a él también me afecta. Porque lo quiero. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras lo arrastras al fondo contigo. Emma sonrió con frialdad. ¿O lo quieres? ¿Ahora lo quieres? Qué conveniente. Chris golpeó la mesa con la palma. Oh, basta. Ya sé todo. Sobre Alex. Sobre Luca. Sobre tus antecedentes. Ya no tienes que seguir actuando. Emma lo miró como si no lo reconociera. ¿Me investigaste? Te expusiste. Solo conecté los puntos. Emma dio un paso atrás. Su rostro cambió. Su voz también. ¿Y si te digo que realmente te amo? ¿Que todo lo que hice fue por miedo? Porque tú eres lo mejor que me ha pasado. No me amas. Me necesitas. Es distinto. Rachel se levantó. Ya terminamos aquí. Emma las miró a ambos con un rencor contenido. Esto no termina así. No si yo no quiero. Esa noche, Rachel desapareció. No contestó el celular. No llegó a casa. No respondió mensajes. Chris fue a su apartamento. La puerta estaba cerrada con llave, sin señales de violencia. La policía no podía actuar de inmediato. Habían pasado menos de 24 horas. Pero Chris sabía. Emma no volvió a escribir. Ni a llamar. Ni a aparecer. La calma era más aterradora que cualquier grito. Porque a veces, los hilos del pasado no se rompen. Solo se tensan hasta que ahogan. La ausencia de Rachel se convirtió en un agujero real. No solo en la vida de Chris, sino en la ciudad misma. Su celular apagado, su apartamento intacto, su coche estacionado en el mismo lugar, con la radio aún programada en su emisora favorita. Como si hubiera salido a comprar pan y nunca hubiera vuelto. La policía hizo preguntas mecánicas. ¿Tenía enemigos? ¿Había mostrado signos de depresión? ¿Algún motivo para huir por voluntad propia? Chris respondía con los ojos hinchados y los nudillos marcados por la ansiedad. Su única respuesta era un nombre. Emma. Nadie le creyó de inmediato. Emma apareció llorando, con la voz temblorosa, diciendo que estaba tan preocupada como él. Que Rachel tal vez estaba actuando dramáticamente porque no soportaba verlos juntos. Que lo más probable era que reapareciera pronto, con una excusa cualquiera y una sonrisa falsa. Chris no cayó en su actuación, pero sabía que mientras no hubiera pruebas, sus sospechas eran solo eso. Palabras flotando en el aire de una habitación donde nadie escuchaba de verdad. Eason fue el primero en moverse. Consiguió acceso a las cámaras del edificio donde vivía Rachel. Las imágenes no eran claras, pero sí suficientes. Una figura encapuchada había tocado a su puerta poco después del encuentro en el restaurante. No había registro de su salida posterior. El último movimiento captado era la silueta de Rachel abriendo la puerta. Después, solo sombras. Madison se unió a la búsqueda. No como abogada, sino como alguien que ya había visto el monstruo detrás de la máscara. Revisó registros antiguos, documentos clínicos. Encontró un informe sellado, de una clínica privada, donde constaba que Emma había sido diagnosticada con trastorno de personalidad antisocial. El documento describía un patrón de comportamiento peligroso, manipulación crónica, falta de empatía, distorsión de la realidad para su beneficio. Falsas denuncias, embarazos fingidos, autoagresiones simuladas.
Un historial que, por razones legales, había sido sellado y clasificado como confidencial. Madison lo compartió con Chris, rompiendo protocolos, arriesgando su carrera. Fue entonces cuando todo cambió. Un mensaje de voz fue filtrado a través de un contacto de Eisen en telecomunicaciones. Era corto, grabado por error en un buzón de voz que nadie revisaba. La voz era clara. Emma, hablando con alguien más. Tal vez Alex, tal vez nadie. Ella ya no será un problema. Créeme. Esta vez lo hice bien. Chris sintió que el mundo giraba fuera de control. Lo hizo escuchar esa grabación una y otra vez, como si repitiéndola pudiera encontrar una clave, una pista, una grieta en la certeza de que Rachel estaba perdida. La policía empezó a tomarlo en serio. Abrieron una investigación formal. Llamaron a Emma a declarar. Ella llegó a la comisaría con un vestido sobrio y maquillaje neutro. Su tono era de víctima ofendida. Se ofendió por la acusación, lloró por el dolor de Chris, y dijo que tal vez Rachel había fingido su desaparición solo para arruinar su vida. La dejaron ir. Por falta de pruebas. Por exceso de dudas. 3 días después, Rachel apareció. Estaba escondida en una cabaña abandonada, a las afueras de la ciudad. Había llegado ahí en un taxi, sin maleta, sin teléfono. Fue el conductor quien alertó a la policía, al notar que la mujer que había llevado hace días no había regresado ni dado señales. Estaba pálida, con los ojos hundidos y los labios resecos, pero ilesa. Físicamente. Porque el alma tenía otra forma de mostrar heridas. Chris fue a verla al hospital. Rachel lo miró desde la cama como si aún no supiera si podía confiar. Pasaron varios minutos en silencio antes de que ella hablara. Me dijo que si no me alejaba, iba a desaparecerme. No como una amenaza vacía. Me mostró cosas. Fotos. Documentos falsos. Me dijo que si desaparecía, nadie la culparía. Porque todo el mundo piensa que ella es solo una mujer herida. Chris tomó su mano. Ya pasó. Estás a salvo. Rachel lo miró sin soltar su mano. Ella no está bien, Chris. Nunca lo estuvo. Pero ahora está en una etapa donde ya no distingue la mentira de la verdad. Ni siquiera sé si alguna vez estuvo embarazada. Eisen, al saber que Rachel estaba bien, empezó a moverse rápido. Juntó todos los documentos, grabaciones, pruebas. Madison aportó los archivos clínicos, los testimonios, las fechas. Todo fue entregado a un fiscal que no era amigo de lo ambiguo. En menos de 48 horas, la orden llegó. Arresto por fraude, amenazas, falsificación de documentos, obstrucción a la justicia. Chris fue quien la enfrentó. En su propio departamento. La policía estaba afuera, esperando su señal. Emma lo recibió con una sonrisa que ya no convencía a nadie. ¿Volviste por mí? Chris se sentó sin decir palabra. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó él, sin emoción. ¿Hacer qué? Todo. Emma inclinó la cabeza. Porque era mío. Ese futuro. Ese dinero. Esa vida. Rachel lo desperdició. Tú lo ignoraste. Yo fui la única que lo vio. ¿Y fingir un embarazo? ¿Falsificar pruebas? Eso también era parte del amor. Emma se rió. Una risa seca, amarga, sin música. Tú necesitabas que alguien te hiciera sentir importante. Yo necesitaba estabilidad. Nos necesitábamos. Lo que falló fue Rachel. Siempre es ella. La que finge ser fuerte, pero siempre termina destruida. Chris encendió su celular. Grababa. Ella lo notó, pero ya no le importaba. Su discurso era una confesión disfrazada de justificación. Y nunca estuve embarazada, ¿sabes? Pero tú querías creerlo. Porque te hacía sentir valioso. Porque en el fondo te sentías basura. Como todos los hombres buenos. Cuando la policía entró, Emma no se resistió. Miró a Chris por última vez antes de que le esposaran. Me vas a extrañar. Chris no dijo nada. Porque no se extraña lo que nunca fue real. Los meses siguientes fueron una mezcla de reconstrucción y silencio. Rachel volvió a su trabajo como diseñadora freelance.
Chris vendió la casa donde todo había comenzado. Se mudó a las afueras, a una propiedad más pequeña, sin lujos, donde el dinero no se notaba. Nunca hablaron de amor. No otra vez. Empezaron a verse sin plan. A compartir cafés. A caminar juntos sin rumbo. Un día llovió. Y ninguno corrió a cubrirse. Caminaban bajo la lluvia, empapados, en silencio. Rachel lo miró. ¿Crees que todo esto fue culpa nuestra? Chris negó con la cabeza. Las heridas no se eligen. Pero sí lo que hacemos con ellas. Rachel sonrió. ¿Y ahora qué hacemos con las nuestras? Chris la tomó de la mano. Dejarla sanar. No hubo promesas. Ni anillos. Ni finales de cuento. Solo dos personas caminando bajo la lluvia, después de sobrevivir a una historia que casi los devora. Porque a veces, la vida no se trata de ganar, ni de tener la razón. Se trata de resistir. Y cuando el amor no se impone, pero persiste, entonces tal vez, solo tal vez, aún queda esperanza. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.